¿Con qué autoridad haces estas cosas? Dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Está tomado en su capítulo 11, del verso 27 al 33. Volvieron a Jerusalén y mientras Jesús estaba caminando por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades judías. Y le preguntaron, ¿con qué derecho has actuado de esa forma? ¿Quién te ha autorizado a hacer lo que haces? Jesús les contestó, les voy a hacer yo a ustedes una sola pregunta, y si me contestan, les diré, ¿con qué derecho hago lo que hago? Háblenme del bautismo de Juan. ¿Este asunto venía de Dios o era cosa de los hombres? Ellos contestaron entre sí, si decimos que este asunto era obra de Dios, nos dirá, entonces ¿por qué no le creyeron? Pero tampoco podían decir delante del pueblo que era cosa de hombres, porque todos consideraban a Juan como un profeta. Por eso respondieron a Jesús, no lo sabemos. Y Jesús les contestó, entonces tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio está tomado en San Marcos, en el capítulo 11, del verso 27 al 33. Le dicen a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Hoy el Evangelio nos enseña lo que es la autoridad. Sí, sobre lo que es la autoridad. Hoy día que se ha perdido mucho la autoridad en su casa y en su familia. Ya no hay autoridad. La autoridad ya no lo tienen los papás, los padres de familia, sino que la autoridad en muchos hogares lo tienen los hijos. Se ha perdido la autoridad. La palabra de Dios nos quiere enseñar a todos cómo es tener autoridad, porque la familia se está dañando. Fíjese bien, la familia se está dañando por falta de autoridad. Anteriormente, la palabra de la mamá, la palabra del papá, fíjese, tenía peso. Pero ¿qué pasa? Hoy en día se ha perdido. Ya no hay autoridad. Las palabras de papá, las palabras de mamá, ya no tienen sentido para los hijos. Y por eso los hijos hacen lo que quieren hacer. ¿Cuántos padres lloran de tristeza que los hijos ya no los obedecen? Que los hijos, fíjese bien, hacen lo que quieren hacer. Porque ya no hay autoridad. Y de eso es lo que el Evangelio hoy nos viene a enseñar. Fíjese bien. Volvieron a Jerusalén y mientras Jesús estaba caminando por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades y le preguntaron, ¿con qué derecho has actuado de esta forma? ¿Quién te ha autorizado a hacer lo que haces? ¿Quién te ha dado la autoridad? Le dicen a Jesús. Le preguntan, fíjese bien. Pero Jesús le hacen esta pregunta porque Jesús en el verso 15, en el capítulo 11, en el verso 15, oiga, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Por eso le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Mire cómo dice el Evangelio. Llegaron a Jerusalén y Jesús fue al templo. Comenzó a echar fuera a los que se dedicaban a vender y a comprar dentro del recinto mismo. Volcaba las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitía a nadie transportar cosas por el templo. Jesús llegó al templo, Jesús fue
a limpiar, fue a ordenar el templo que se había vuelto en un desorden. Fíjese bien, veamos qué fue lo que Jesús hizo. ¿Por qué a Jesús le preguntaron eso? Veamos qué Jesús hizo en el templo. Había mucho desorden. Siempre, fíjese bien, siempre que se quiere colocar autoridad, siempre cuando alguien quiere poner autoridad y orden en las cosas, siempre vamos a encontrar personas que las impiden. Siempre. Y eso está dentro de la familia. Eso se vive dentro del matrimonio. Siempre hay personas, fíjese bien, que tratan de impedir cuando se pone o cuando se vive la autoridad dentro de la familia. ¿Qué pasó con Jesús? Los encargados de limpiar, los encargados de poner orden en el templo eran los sacerdotes. Los que ellos tenían que estar al pendiente, que tenían que tener al cuidado del templo, eran los sacerdotes. Pero como no lo habían hecho, como no lo hicieron, llega Cristo, viene Jesús a limpiar y a ordenar. Y cuando Jesús viene a limpiar el templo, a ordenar el templo, ahí se ponen los maestros de la ley, los jefes de los sacerdotes, ¿sí? Se ponen a impedirlo. Le preguntan, ¿y por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Con qué autoridad lo haces? Fíjese bien. Y eso es lo que se vive dentro de la familia. Como en la familia, cuando el papá pone la autoridad, exige el orden, el respeto, empieza a ordenar su familia, empezar con los esposos, empezar con él mismo, con su esposa y con sus hijos, en un orden cristiano, no de violencia, orden cristiano donde se empieza a iniciar a través de la oración, a través del ayuno, a través de la palabra del Señor. Fíjese bien, la diferencia que hay dentro del pagano con el cristiano. Y por eso el Señor dice, ustedes son luz del mundo. ¿Por qué? Porque en la familia cristiana es donde se empieza a poner, a vivir la autoridad, a ordenar lo que está desordenado, a limpiar lo que se ha corrompido, lo que se ha ensuciado. ¿Cuántos hijos tienen la autoridad sobre sus padres? ¿Cuántos hijos están discriminando a los padres porque ellos han tomado esa autoridad y hacen y dicen cosas contra los padres, mientras que los padres tiemblan, lloran, se esconden por tener miedo, porque ya no hay autoridad? Ya la palabra de papá, la palabra de mamá ya no tiene peso, ya no tiene validez, ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no hay oración, porque no hay ayuno, porque no hay estudio de la palabra del Señor. Y eso lo vamos a ver cómo Cristo le da esa autoridad a sus discípulos. Con esa misma autoridad que Jesús llega al templo y empieza a expulsar a todos los vendedores, a todos los cambistas. Fíjese bien lo que se vivía anteriormente. En el templo se cambiaban las monedas para poder comprar una oveja o un cordero para poder ofrecerlo en sacrificio. Dentro del templo, ahí se mantenían las monedas que según estaban ya bendecidas y que si usted no cambiaba su moneda ahí, no podía hacer compras de un animal para poder sacrificarlo. Y entonces cuando Jesús viene y ve todo ese desorden y los agarra y los expulsa, los saca, le voltea las mesas, saca todo cuanto él puede y los hace alejar de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la casa de Dios, porque la familia es el templo de Dios, es donde Dios habita y por lo tanto
tiene que haber autoridad. Cuando se dice vamos a estudiar la palabra, se tiene que estudiar la palabra del Señor. Cuando se dice vamos a hacer oración, tiene que hacerse la oración. ¿Dónde están esos padres que han perdido esa autoridad? ¿Dónde están esos esposos que no quieren asumir esa autoridad con sus hijos? De leer la palabra, de escuchar temas católicos, reflexiones del Evangelio de todos los días. ¿Dónde están esos esposos? Y la iglesia nos invita a prepararnos, nos llama. Cristo está tocando la puerta, dice Apocalipsis. Cristo está tocando la puerta. Si alguno oye y abre, yo entraré y me quedaré con él y cenaré con él, dice el Señor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la autoridad cada día se ha quedado, se está quedando y se seguirá terminando? Qué triste y lamentable, porque no tenemos oración, ayuno y preparación de la palabra del Señor. Entonces, hoy el hijo hace lo que quiere hacer, va y le dice a la mamá, yo quiero ir a la fiesta, quiero ir al baile, quiero ir al campo, y dice la mamá, está bien, mi hijo, pero dile a tu papá. Y cuando llega con el papá y le dice, papá, quiero ir al campo, quiero ir, y el papá le dice, no. Pero si mi mamá ya me dijo que sí, entonces sí voy a ir. El papá dice, no. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la autoridad? La autoridad, los esposos tienen que manejarlo juntamente los dos. Si papá dice sí, mamá dice sí. Si papá dice no, mamá dice no. Esa es la autoridad como cristianos que Cristo ha venido a enseñar. ¿Qué pasa? La autoridad se está perdiendo. Por eso Cristo viene con este evangelio y nos dice qué ha pasado con esos matrimonios, que se está perdiendo la autoridad día con día. O dígame usted si eso es mentira. Dígame usted si lo que enseña hoy el evangelio es una mentira. Usted se ha dado cuenta. Si usted no lo está viviendo, puede ser que sus vecinos, puede ser que sus familiares lo estén viviendo, que ya no hay autoridad. Le dice al hijo, vamos a misa. Dice el hijo, no, estoy cansado. Trabajé mucho, estoy desvelado porque fui a la fiesta. Estoy cansado porque fui a jugar fútbol. No hay autoridad para poder decirle, se preparan porque hoy vamos a ir a la misa, a la celebración de la Santa Eucaristía. Ya no hay autoridad. El hijo dice, no voy, y ya estuvo. ¿Y qué hace papá? ¿Qué hace mamá? Irse solo ellos. Y el hijo, muy bien. A las cosas de Dios no quieren acercarse, pero a las cosas del mundo, aquellas cosas que destruye, aquellas cosas que cada día lo van hundiendo a la perdición, para ellos es lo bueno. Muchos jóvenes dicen, quiero divertirme, quiero libertad. Y eso no es una libertad, eso es un pecado que se llama libertinaje. Hacer con mi vida lo que yo quiero hacer. Y cuando el joven no tiene que hacer eso, tiene que vivir lo que papá y mamá dicen dentro de la familia. Así es como se limpia, así es como se pone en orden dentro de la familia. Porque así Cristo nos lo ha enseñado cuando viene a expulsar a los vendedores, a los cambistas dentro del templo. Y por eso le preguntaba, ¿con qué autoridad haces eso? ¿Con qué autoridad lo haces? Y Jesús dice, miren, yo les voy a decir con qué autoridad lo hago, pero si ustedes me responden también, dice, Jesús les contestó, les voy a hacer yo a ustedes una sola pregunta, y si me contestan les diré con qué derecho hago lo que hago. Jesús también les hace esta pregunta a ellos. La autoridad que Cristo
tiene para poder limpiar, para poder ordenar las cosas dentro de la iglesia, se la ha dado el Padre y Él lo ha dejado a sus discípulos. Miren allá en Lucas, San Lucas en el capítulo 9, el verso 1 en adelante. Miren cómo lo dice el Señor. Nos habla así, nos enseña de esta forma. Jesús reunió a los 12 y les dio autoridad para expulsar todos los malos espíritus. ¿Cómo se ejerce la autoridad dentro de la familia? ¿Cómo se ejerce la autoridad dentro de nuestro hogar, dentro de la iglesia, en la familia, en el hogar, en la iglesia? ¿Cómo se ejerce la autoridad para expulsar los malos espíritus? La autoridad, los padres, los esposos, la familia, la autoridad lo ejerce expulsando a los espíritus malos. Oiga, ¿cómo lo dice el Evangelio? Jesús reunió a los 12 y les dio autoridad. Les delegó la autoridad. Mire, ¿para qué? Para expulsar todos los malos espíritus y poder para curar enfermedades, para expulsar toda clase de malos espíritus. Por eso Jesús es claro que le ha dado autoridad, se lo ha concedido a los discípulos, se lo ha dado a las parejas, a los matrimonios, a los que están dentro de la iglesia. Hay muchos dentro de la iglesia que ellos se creen tener más autoridad que los demás. Y la autoridad se ejerce expulsando los malos espíritus. Ahí es cuando usted va a ir poniendo orden. Ahí es cuando usted va a ir limpiando, expulsando a los espíritus malos. Ese es, fíjese bien, eso es la autoridad. ¿Cómo se ejerce la autoridad? La autoridad se ejerce expulsando los malos espíritus. Dígame usted, cuando un joven, cuando una señorita es rebelde, cuando la esposa es rebelde y no se vive la autoridad, dígame usted si no son malos espíritus. ¿Y cómo usted va a ejercer esa autoridad? Expulsando a los malos espíritus. El Señor lo dice. El Señor lo dice en el Evangelio que acabamos de leerlas en Lucas capítulo 9, en su verso 1 en adelante. Así se ejerce la autoridad, expulsando a los malos espíritus. Por eso, el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, San Mateo 17, 18. Mire cómo lo dice el Evangelio de San Mateo. San Mateo 17, 18 dice: enseguida Jesús dio una orden al demonio. Aquí Jesús está ejerciendo la autoridad. Enseguida Jesús dio una orden al demonio que salió y desde ese momento el niño quedó sano. Enseguida Jesús dio una orden, autoridad. Con autoridad da esa orden al demonio que salió y desde ese momento el niño quedó sano. Está hablando de que Jesús sana a un epiléptico, a un joven epiléptico. Por eso dice en el verso 18, enseguida Jesús dio una orden al demonio, salió y desde ese momento el niño quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Jesús les dijo: porque ustedes tienen poca fe. Porque ustedes tienen poca fe, por eso no pudieron expulsar o echar al demonio. En cambio, Jesús, que tiene la autoridad y se la da a los discípulos, aún los discípulos no lo pueden vivir, no pueden hacerlo porque no tienen fe.
Y mire, por eso dice el Señor, esta clase de demonios solo se puede expulsar con la oración y el ayuno. Entonces, perdón, entonces por esa razón, el Evangelio nos dice cómo ejercer la autoridad expulsando los malos espíritus. Y esos malos espíritus, esa clase de demonios solo se puede expulsar con la oración y el ayuno. A eso es lo que hoy el Señor nos invita, que para poder ejercer la autoridad en la familia, en la iglesia, es necesario la oración y el ayuno. ¿Usted ora en familia? Si usted ora en familia, síguelo haciendo, porque así es como se va ejerciendo la autoridad, sacando a los malos espíritus de nuestros hijos, de nuestra familia, liberando a nuestra familia, limpiando, ordenando como Cristo lo hizo en el templo. Cristo lo hizo en el templo, sacando, expulsando a todos aquellos vendedores, cambistas de palomas, de bueyes, de ovejas, de todos los que estaban dentro del templo. Jesús agarró un látigo y lo sacó con un látigo lo sacó a todos. Y lo mismo, hoy el Señor nos invita a que a través de la oración, hoy Jesús nos viene a decir que nosotros debemos orar, debemos ayunar, debemos estudiar la palabra para poder limpiar y ordenar nuestra familia, para que se viva la autoridad, para que cuando papá dice no, mamá tiene que decir no y los hijos dicen no. Cuando papá dice sí, mamá dice sí, los hijos dicen sí, se obedece esa autoridad. Pero ¿qué pasa? Muchos no quieren aceptarlo, muchos no quieren recibir esta palabra, muchos no quieren escuchar al Señor que nos trae la enseñanza cómo nosotros debemos vivir en la familia. Hay muchos que no, para ellos no tiene sentido la palabra del Señor. Son aquellas personas paganas que para ellos Dios no existe. El trabajo de los esposos, de los padres, es quien tiene que poner autoridad para poner orden en la familia, para limpiar la familia a través de la palabra, de la oración y del ayuno. Cristo lo viene a enseñar, Cristo lo viene a dejar, le da esa autoridad a los discípulos, queda en ustedes, queda en mí, hacerlo o no hacerlo. El Señor nos llama a la invitación para que nosotros sigamos compartiendo esta semilla, esta palabra, ya que el Señor ha dicho, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Si usted ha recibido gratuito esta palabra del Señor, compártelo. Compártelo. Solo así es como nosotros vamos a ir cumpliendo el mandato, la tarea que Cristo nos ha encomendado, y solo así es como nosotros vamos a ir ayudando a muchas personas. Con compartir la palabra, usted está evangelizando. Que Dios me los guarde, que Dios los protege, que Dios me los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.